No todos nacen para seguir el camino que otros han marcado. Mientras la mayoría acepta sin cuestionar, hay quienes desafían lo impuesto y crean su propio destino. Si tú eres de los que buscan romper las cadenas y escribir su propia historia, esta historia es para ti. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este. Esta es la historia de Bravío, el toro que se negó a ser como los demás. En lo más profundo de las llanuras, donde los campos se extienden hasta donde la vista alcanza y el viento susurra antiguas leyendas, nació un toro llamado Bravío. Desde su primer respiro, su madre supo que no era un ternero común. Sus ojos no reflejaban la sumisión de los demás, sino un fuego indomable, un espíritu que no conocía cadenas. Bravío creció en una hacienda donde los toros tenían un solo destino, ser domados o enfrentarse a la arena. Desde joven, observó cómo sus hermanos y amigos aceptaban su destino sin cuestionarlo, entrenados para obedecer, para inclinar la cabeza ante el capataz y acatar su voluntad. Pero en el corazón de Bravío ardía una certeza: él no había nacido para ser doblegado. La hacienda era un lugar de disciplina férrea. Los capataces recorrían los corrales con látigos en la mano, asegurándose de que cada toro aprendiera su lugar. Desde pequeños, los terneros eran separados de sus madres y sometidos a entrenamientos que buscaban hacerlos dóciles. Aprendían a tolerar el peso del jinete, a seguir órdenes, a contener su naturaleza salvaje. Pero Bravío no aceptaba el yugo de la sumisión. Más de una vez lo castigaron por desafiar las reglas. Cuando intentaban montarlo, se revolvía con una furia incontrolable, derribando a los jinetes con embestidas violentas. Cuando intentaban llevarlo con la manada, se apartaba, desafiando el orden establecido. Los otros toros lo miraban con desconcierto, algunos con admiración, otros con miedo. Sabían que aquellos que no se sometían no duraban mucho en la hacienda. Los hombres murmuraban sobre él. Ese toro es un problema, decía el capataz. No se doblega, no obedece, no acepta su destino. Y en los ojos del patrón, Bravío veía la decisión que tarde o temprano llegaría: lo enviarían a la arena, a luchar por su vida en un espectáculo diseñado para demostrar la superioridad del hombre sobre la bestia. Pero Bravío no planeaba seguir el guión. Lo que más llamaba la atención no era solo su fuerza física, sino la mirada con la que enfrentaba a quienes intentaban someterlo. Había algo en sus ojos que incomodaba a los hombres: no era miedo, no era agresión, era convicción. Una convicción tan firme que parecía desafiar a todo el sistema establecido. En la quietud de la noche, mientras los demás dormían, Bravío solía observar la luna desde su rincón del corral. En esos momentos, algo dentro de él le susurraba que había otro destino esperándolo, uno que no se encontraba ni en la hacienda ni en la arena, sino más allá de todo lo conocido. Y esa esperanza, esa visión de libertad, lo mantenía en pie. Los años pasaron, y Bravío se convirtió en un toro imponente. Su cuerpo era una obra de la naturaleza, poderoso y resistente. No tardó en llamar la atención del ganadero, quien decidió que ese toro fuerte y rebelde sería una de sus mayores atracciones en la arena. Pero cuando intentaron someterlo, Bravío resistió como ningún otro. No solo se negaba a seguir órdenes, se convertía en un torbellino de fuerza cuando alguien intentaba controlarlo. Su resistencia no era impulsiva ni desordenada, era estratégica. Si intentaban acorralarlo, retrocedía lentamente hacia una esquina, solo para embestir con precisión milimétrica al primer descuidado que bajara la guardia. Los jinetes comenzaron a temerle. Algunos se negaban a entrenarlo, alegando que aquel animal tenía una inteligencia extraña, como si pudiera anticiparse a los movimientos humanos. Cada nuevo intento de adiestramiento terminaba en frustración, con Bravío de pie, desafiante, mientras los hombres yacían en el suelo. El capataz, enfurecido, ordenó que lo encerraran solo, aislado del resto. Querían quebrarlo con el silencio, con la soledad, pero Bravío encontraba paz en su aislamiento. Allí, en su rincón de sombra y polvo, fortalecía su cuerpo y templaba su espíritu. Esperaba, no con resignación, sino con paciencia. Intentaron doblegarlo con hambre, con castigos, con provocaciones. Pero el toro no cedía. Sus ojos hablaban con una claridad brutal: no importa lo que hagan, yo no pertenezco a este destino. Uno de los peones, un viejo que había trabajado décadas en la hacienda, lo observaba con respeto. Ese toro no es como los otros, decía en voz baja. Ese nació para algo más grande. Y así, Bravío se convirtió en un símbolo incómodo dentro de la hacienda.
Un recordatorio viviente de que no todos aceptan el papel que les asignan. Una rebelión silente que desafiaba la lógica del poder y el miedo. Al ver su rebeldía, el capataz tomó una decisión que parecía definitiva: Bravío sería enviado al ruedo. Ya no se trataba solo de castigar su desobediencia, sino de dar una lección. Querían que todos vieran que ni siquiera el toro más indomable podía escapar a su destino. El patrón, con mirada fría, ordenó que se preparara todo para su participación en la próxima corrida. Sería el evento principal. Un espectáculo de fuerza y poder, donde Bravío sería el protagonista o la víctima. Los preparativos comenzaron al amanecer. Lo separaron del resto y lo colocaron en un corral de madera gruesa, custodiado por varios hombres armados. Durante el día, el sol caía implacable sobre su lomo, pero él permanecía firme, sin mostrar debilidad. Los trabajadores evitaban mirarlo a los ojos, como si temieran ver reflejada en ellos una verdad incómoda, que no estaban frente a un simple animal, sino frente a un ser con conciencia de su libertad. Uno de los peones, el mismo viejo que había reconocido su espíritu, se acercó con una cubeta de agua. En lugar de hablarle como a una bestia, le susurró con respeto: si alguna vez piensas huir, que sea esta noche. Mañana no habrá vuelta atrás. Esa noche, el cielo estaba despejado, y la luna brillaba como una promesa. Bravío, recostado en silencio, levantó la cabeza y contempló el firmamento. No era miedo lo que sentía. Era una convicción profunda. Sabía que al día siguiente sería llevado al ruedo, donde lo esperarían gritos, luces y una lucha sin sentido. Pero también sabía que aún tenía una oportunidad. Recordó cada castigo, cada intento de sometimiento, cada mirada de lástima o burla. Y sobre todo, recordó esa sensación que lo había acompañado desde su primer respiro, la certeza de que su vida no era propiedad de nadie. Que su espíritu no había nacido para adornar el espectáculo de otros. Esa noche, mientras todos dormían, Bravío tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No permitiría que el miedo, ni la tradición, ni el poder de los hombres definieran su destino. Y en ese instante, algo cambió en su interior. Dejó de ser solo un toro rebelde. Se convirtió en una leyenda en construcción. A lo lejos, un viento suave recorrió la hacienda, como si la misma naturaleza estuviera de su parte. Y aunque el corral seguía cerrado, sus ojos ya estaban más allá de las barreras. Bravío había decidido luchar, no por sobrevivir, sino por ser libre. Antes del amanecer, mientras la niebla aún cubría los campos como un velo de misterio, Bravío se mantuvo atento. Podía oír los ronquidos de los hombres que lo vigilaban, cansados tras una jornada de trabajo y confianza en las herraduras humanas. El silencio era espeso, apenas roto por el crujido de la madera y el susurro del viento. De pronto, una brisa fuerte agitó las hojas de los árboles cercanos, como si el universo le diera la señal que esperaba. Bravío se puso de pie, sus músculos tensos como cuerdas listas para romperse. Caminó en círculos dentro del corral, analizando cada tabla, cada punto débil. Y entonces, como una explosión contenida, cargó con toda su fuerza contra la parte más antigua de la cerca. La madera crujió, resistió por un segundo eterno, y se partió. Un estallido de astillas voló por el aire mientras Bravío irrumpía hacia la libertad. Los perros comenzaron a ladrar, los peones despertaron con gritos, pero ya era tarde. El toro corría con una velocidad impensable, impulsado no solo por su fuerza física, sino por años de rabia contenida y deseo de libertad. Atravesó los campos como un trueno viviente. Cruzó el riachuelo donde solía beber, escaló colinas, atravesó sembradíos, y dejó atrás cada cerca, cada piedra y cada sombra de su antigua prisión. Durante días, siguió avanzando, guiado solo por su instinto y el anhelo de un lugar donde no existieran cadenas ni gritos humanos. Finalmente, tras una jornada interminable, llegó a un valle oculto entre montañas. Allí, la hierba crecía alta, los árboles ofrecían sombra, y el agua corría limpia y serena. Era un santuario natural, intocado por la mano del hombre. Y por primera vez en su vida, Bravío respiró profundamente sin sentir miedo. Había escapado. Había vencido. Y lo más importante, era libre. Días de paz pasaron en el Valle Escondido, donde Bravío se adaptó a su nueva vida como un espíritu libre. Corría entre la niebla matutina, se bañaba en los arroyos cristalinos y descansaba bajo los árboles altos.
Su cuerpo sanaba de las heridas del pasado, pero su espíritu, siempre alerta, mantenía la vigilancia. Una tarde, mientras bebía junto al arroyo, algo cambió en el ambiente. El viento trajo un olor extraño, uno que no pertenecía a la naturaleza, el sudor de caballos, el cuero de las sillas, el hierro de las armas. Bravio levantó la cabeza y aguzó el oído. El silencio del bosque fue roto por un ruido sordo y rítmico. Cascos. Y luego, los ladridos lejanos de perros de caza. Su instinto se activó de inmediato. No era paranoia. Lo habían encontrado. Un grupo de hombres, guiados por el capataz y un par de rastreadores expertos, había seguido las huellas, restos de pasto pisoteado y marcas en la tierra. El orgullo del patrón herido no podía permitir que su toro más desafiante escapara sin castigo. Esa cacería no era por dinero ni por justicia. Era por ego. Bravio, desde lo alto de una colina, los vio acercarse lentamente. No eran muchos, pero venían preparados, sogas, lanzas y una red. Querían capturarlo vivo. Querían regresarlo a la fuerza. Pero Bravio ya no era el mismo toro que escapó del corral. Ahora era más fuerte, más sabio. Su cuerpo estaba en su mejor forma y su mente era libre. En lugar de huir, descendió con calma hacia el claro, manteniéndose visible, como un desafío. Su figura imponente contrastaba contra la luz dorada del atardecer. Y en sus ojos, brillaba algo que los hombres no esperaban ver: decisión. El enfrentamiento era inevitable. Pero Bravio no se movería sin luchar. En el silencio previo al caos, el viento volvió a soplar entre los árboles. Esta vez no era una señal para escapar, era el anuncio de que el espíritu indomable estaba listo para defender su libertad. El primer lazo fue lanzado, pero Bravio lo esquivó y embistió con fuerza, derribando al jinete. Los perros lo rodearon, pero él los enfrentó con precisión, uno por uno. Los hombres intentaron rodearlo, pero cada intento fue respondido con una fuerza descomunal. El capataz gritaba, pero nadie lo escuchaba ya. Bravio se movía como un rayo entre el polvo y el caos. Uno de los hombres intentó acuchillarlo, pero la lanza se quebró ante su embestida. Era como si la tierra misma lo defendiera. Uno a uno, los hombres cayeron o huyeron. El capataz, herido en el suelo, intentó arrastrarse hacia su cuchillo. Pero una sombra lo cubrió. Levantó la vista, y Bravio estaba ahí. El toro lo miró, inmóvil. Pudo haberlo matado. Pero no lo hizo. Le mostró algo que el capataz jamás entendería: compasión. Un joven peón ayudó al capataz a levantarse. No vale la pena, patrón. Ese toro no es nuestro enemigo. Es libre. Déjelo en paz. El grupo se retiró en silencio. El capataz nunca volvió a ser el mismo. Dicen que él se fue lejos, derrotado no por la fuerza, sino por la dignidad de quien supo perdonarlo. Bravio, desde lo alto de la colina, lanzó un bramido que se escuchó en todo el valle. Nadie volvió a intentar cazarlo. Su leyenda se había escrito con sangre, pero también con respeto. Años después, los rumores sobre un toro legendario que había escapado y vivido libre se esparcieron por los campos. Algunos decían que era un espíritu de la naturaleza, otros que era solo un cuento para asustar a los ganaderos. Pero en lo profundo del valle, entre las sombras de los árboles y la brisa del atardecer, Bravio seguía en pie, un símbolo viviente de que el destino no es algo impuesto, sino algo que cada uno elige forjar con su valentía. Bravio nos enseña que el espíritu no se quiebra con gritos ni cadenas. Que la verdadera fuerza está en decidir por uno mismo, incluso cuando todo parece en contra. En un mundo que constantemente intenta domesticarnos, la mayor victoria es mantenernos fieles a lo que somos. Porque quien lucha por su libertad, ya ha ganado, aunque todos digan lo contrario. Su historia nos recuerda que no tenemos que encajar en moldes que no fueron hechos para nosotros. Que la grandeza no se encuentra en obedecer sin cuestionar, sino en tener el coraje de seguir nuestra verdad, aunque eso signifique caminar solos. Bravio no huyó por miedo. Lo hizo por convicción. Por dignidad. Por amor a la vida. Y esa es la enseñanza más poderosa, que no importa cuán fuerte sea el sistema que nos quiere doblegar, siempre tendremos la opción de ser libres. Incluso si el precio es alto, incluso si el camino es incierto. Porque vale más una vida auténtica que 1000 días vividos en cautiverio.
sé como bravío. No aceptes un destino que no sientas tuyo. Pelea por tu libertad y conviértete en leyenda. No importa cuán difícil parezca, quien se niega a rendirse siempre encontrará su propia libertad. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.